Te voy a enseñar en este vídeo el embudo exacto que me permitió generar más de $114.000 como tal, y es el sistema que yo llamo el de inyección de cash, y básicamente que es el que me ha permitido generar pues, $23.000, 20.000 de MRR, es decir, de recurrencia, 17.000 por aquí, ganar los School Games generando más de $16.000 de MRR, 15.000 por aquí, 16.000, 20.000 y algunos resultados más por aquí abajo que puedes ver. Entonces, esto es lo que yo llamo el sistema de inyección de cash y ahora vas a ver por qué le llamo así. Y se basa básicamente en cuatro partes principalmente. No te voy a hacer perder mucho tiempo como tal. La primera fase es básicamente la de captación, es decir, cómo conseguir que todos esos ojos que te están viendo en redes sociales se conviertan en leads y de esta forma que puedas tener el contacto de esas personas y que tú puedas hacer un poco lo que quieras con eso y que no dependas tanto del algoritmo, sino que tengas una forma externa en la que le puedes contactar y puedes al final acabar haciendo que convierta. Entonces, en esta primera fase, lo primero que tienes que tener en cuenta para hacer este sistema de inyección de cash es, bueno, para darte un poco de contexto, esto es básicamente un evento de conversión donde vas a llevar a todo tu tráfico al máximo que puedas hacia un evento de conversión en un día y una hora específica y a partir de eso les vas a aportar valor para nutrirles y elevar su nivel de conciencia y al final luego venderles. Entonces, lo primero que tienes que hacer en la fase de captación, lo más importante para que realmente te convierta a la máxima cantidad de gente posible, es tener muy, muy clara lo que es tu promesa, es decir, el resultado tangible que le vas a dar a las personas en esa clase o en ese evento de conversión como tal. Siempre me gusta a mí llamarlo evento de conversión por el hecho de que se pueden hacer de muchas formas distintas y el evento de conversión es como que las engloba a todas. Entonces, la promesa es lo más importante realmente en lo que tiene que ver con lo que es tu landing page para que al final la gente se registre. Porque si la gente ve que la promesa no es buena, no se van a registrar y por lo tanto tu porcentaje de conversión o bueno, tu porcentaje de opt-in va a ser mucho más bajo. Entonces, lo primero es la promesa, resultado tangible y sobre todo muy, muy importante meter mucha curiosidad para no darle literalmente la solución directo en el título, en plan, te voy a enseñar el método de tal que funciona así, que tal. No, obviamente no, tienes que dejarlo en curiosidad para que de esta forma la gente se apunte y quiera estar en el directo. Y luego la subpromesa es la que expande en la promesa y también rompe alguna objeción. Aquí te he puesto algunos ejemplos de algunos de mis clientes como tal. Este, por ejemplo, pues los tres pilares que separan a los barberos que cobran $30 de los barberos que cobran 100. Y en ese sentido, esa sería la promesa y luego debajo sería la subpromesa, que sería y cómo yo los apliqué para hacer un por dos en los precios y, bueno, sin trabajar más horas. Esto sería básicamente sin trabajar más horas, sería una objeción, una posible objeción que podría tener el avatar de este evento de conversión que nosotros hicimos. Y luego al final, aquí el botón claro y sobre todo a voz default, que es lo más importante para que se vea nada más la gente entre sin que tengan que scrollear y demás, porque eso te hace perder gente. Y en ese sentido, esa sería un poco la idea. Luego por aquí tienes otro ejemplo. Sí que es verdad que esto no es de un evento de conversión, sino que es más una landing page para vender algo. Pero básicamente, pues lo que es el titular y el subtitular es un poco lo mismo. Cómo convertirte en un jugador destacado y fichar por una academia profesional, esa sería la promesa, sin tener talento natural ni contactos. Esa sería la subpromesa o el subtitular, mejor dicho. Y esa sería básicamente la primera fase donde al final acabamos captando la máxima cantidad de gente posible. Eso es lo que te interesa, obviamente, la máxima cantidad de gente posible cualificada para al final que te llegue la gente correcta al evento de conversión. Pero esa sería la primera fase y la realidad es que esta es la más importante de todas porque es el top of funnel, es decir, es lo que te da más apalancamiento. Es decir, cuanta más gente consigas meter en ese top of funnel, más gente al final te va a acabar convirtiendo por el hecho de que estos son probabilidades. Aunque los KPIs no los tengas súper optimizados, los porcentajes de conversión y demás, no los tengas como súper optimizados, mientras tengas unos KPIs que sean decentes, si metes más tráfico a eso, va a convertir más gente. Y por lo tanto, por eso es un sistema de inyección de cash como tal. Esa sería la primera parte. Luego nos vamos a la segunda parte, que es cuando la gente ya está inscrita, ¿qué es lo que haces para que al final se muestren al directo? Porque que se inscriban, obviamente, no quiere decir que se muestren al directo. Entonces es muy importante hacer un proceso de calentamiento en grupos de WhatsApp principalmente, porque es realmente la mejor forma de comunicarte con la audiencia, ya que al final cada vez el email se está abriendo menos, dependiendo de qué nichos. Igual sí que te sale a cuenta hacer emails, pero la realidad es que en la mayoría de nichos es mucho mejor WhatsApp, por lo dicho, porque la realidad es que estamos mucho más pendientes a WhatsApp que a cualquier otra plataforma como tal. Entonces, en cuanto al calentamiento, hay tres niveles como tal. O sea, hay como tres niveles
Un nivel uno sería alguien que no tiene ni idea de hacer un buen calentamiento en WhatsApp y son errores que me encuentro con clientes que entran al programa o que entran a mi agencia como tal. Y luego está el nivel 3 que son literalmente los expertos máximos, que es cuando realmente aplicas bien lo que te voy a comentar ahora. Entonces, el nivel número uno es literalmente solo enviar recordatorios. Es literalmente ir diciendo, hey chicos, ¿qué tal? Tengo muchas ganas de la clase. Recordad que el martes hay clase. Esto lo que hace es literalmente que la gente se aburra y que te silencie, básicamente. Y eso es lo que obviamente no quieres, porque la realidad es esa. O sea, que se hayan inscrito no quiere decir que luego vayan a convertir, por el hecho de que seguramente a ti te haya pasado, si estás metido un poco en el mundillo, que tú te apuntas a un montón de directos, tal, no sé qué, y al final a la mayoría no vas. Entonces, en ese sentido, tú ten en cuenta que, y aunque sea por WhatsApp y te crees que no estás compitiendo por atención, siempre estás compitiendo por la atención de la gente. Y además, ahora que se lleva cada vez más esto de hacer embudos por WhatsApp y demás, pues por eso tienes que tener muy, muy, muy pulido tu proceso de calentamiento como tal. El nivel 2 en cuanto a las fases de calentamiento, de gente que más o menos sabe, sería pues gente que hace recordatorios, o sea, hace un poco lo mismo que el nivel uno, pero también pues rompe objeciones y alguna cosilla así, toca los puntos de dolor, toca los puntos de deseo. Eso está bien, o sea, está decente. Lo que pasa es que ahora ya no es suficiente. Ahora tienes que ir a un peldaño más. O sea, ten en cuenta que es eso, al final el mercado cada vez se está sofisticando más y por lo tanto eso quiere decir que tienes que también obviamente ir incrementando o bueno, ir subiendo tu nivel, por así decirlo. Y luego está el nivel número 3 que es el de la curva emocional. Y aquí es donde realmente es como que consigues que realmente la máxima gente posible acabe asistiendo al directo, que es lo más importante. Y sobre todo acabe asistiendo al directo, pero que tenga muy, muy bien las cosas claras porque le has elevado mucho el nivel de conciencia. Y eso es lo que consigues con este nivel 3. La curva emocional es básicamente algo como esto. Es decir, vas a ir mediante los mensajes que vas enviando, que sobre todo obviamente te recomiendo muchísimo que uses vídeos y audios, es lo que mejor convierte realmente. Y de hecho, se trata de utilizar, o sea, esto del nivel 3 de la curva emocional, se trata de utilizar lo que son las píldoras de WhatsApp, que es básicamente ir enviando píldoras de contenido, que sea como contenido de valor, pero que la realidad es que lo que haces es pues ir tocando puntos de dolor y tocando puntos de deseo y tocando triggers mentales que al final hace que la gente esté mucho más preparada para ir a la clase y sobre todo que tenga muchas ganas para ir a la clase, porque la realidad es que en la fase de calentamiento lo que estás haciendo no es tanto vender tu oferta, que sí que es verdad que también de forma indirecta, pero la realidad es que en el calentamiento lo que estás vendiendo es literalmente que la gente vaya al directo. Para que te hagas una idea, en cada uno de estos pasos como tal de los que te voy a enseñar, estás vendiendo una cosa. Aquí lo que estás vendiendo es que se apunten. Aquí lo que estás vendiendo es que se muestren al directo. Y luego ya te comentaré en los siguientes pasos cuáles son las cosas que estamos vendiendo. Entonces, la curva emocional como tal tiene 4 fases. Y tiene 4 fases por el hecho de que pues son 4 fases que tienes que ir siguiendo a medida que el evento se va acercando. Es decir, en la fase uno sería cuando quedan 14 o 10 días del evento que vas a hacer y luego en la fase 4 pues sería cuando quedan 3 días, una cosa así. Entonces, la primera fase es la de identidad y esta apelas a quién quieres ser. Es decir, lo que tienes que tocar son esos puntos que hace que la gente, o sea, no estás vendiendo tanto lo que es lo que quieren tener, que es más lo que es la promesa, es decir, esto es lo que quieren tener. Es lo que quieren tener, quieren cobrar 100 dólares por corte, por ejemplo. Quieren ser un jugador destacado y fichar por una academia profesional. Eso es lo que quieren. Pero aquí lo que les estás vendiendo es, bueno, estás apelando a quién quieren ser, no tanto a lo que quieren tener. Y de esta forma lo que haces es que realmente se identifiquen con eso. Y también lo más importante de las píldoras de WhatsApp es literalmente siempre, siempre, siempre conectarlo todo con la clase. Es decir, las píldoras, porque lo que pasa a veces es que mucha gente da tanto, 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 tanto contenido en las píldoras de WhatsApp que luego la gente no, ¿para qué va a ir al directo si ya está saciada con todo lo que le has dado de información? Entonces, la clave está en linkear todo lo que digas de las 4 fases que te voy a comentar a la clase. Esto lo vamos a profundizar muchísimo en la clase. Esto solo es el aperitivo. El plato fuerte está en la clase, toda la clase, el evento, tal, tal, tal. Y en la primera fase lo que haces es básicamente apelar a quién quieren ser. Y de esa forma es como que empiezan a entender que si realmente quieren ser la persona que quieren ser, no tienen otra que asistir a la clase, que es un poco la mentalidad que quieres implantar dentro de la gente en esta fase número 1. La fase número 2 es la de impacto.
Es decir, no es tanto lo que quieren ser de forma egoísta, sino el impacto que quieren tener en los demás o en el mundo, de que, yo qué sé, imagínate que estás vendiendo algo de marca personal, pues no es únicamente la libertad financiera que te va a dar el construir tu marca personal y que vas a poder viajar y tal, sino que también vas a poder impactar a un montón de vidas, vas a poder cambiar un montón de vidas dentro de tu expertise. Todo ese tipo de cosas es lo que tiene que ver con esta fase número 2, que sería la de impacto. Luego, la fase número 3 sería ¿por qué aquí y por qué ahora? Esto es básicamente incentivar como tal el hecho de que esto no lo cuento en redes sociales, esto es algo exclusivo que no he contado nunca y también meter mucha curiosidad. Esto es básicamente vendiendo el evento, básicamente. Sobre todo si tu evento o si tu nicho tiene que ver con algo que requiere de una oportunidad específica, por ejemplo, algo como la IA ahora mismo. ¿Por qué aquí? Pues coño, porque la IA se está moviendo muchísimo, muy rápido y si no usas la IA te vas a quedar atrás y todo ese tipo de cosas y porque ahora lo mismo, como tal. Entonces, ¿por qué aquí y por qué ahora? Es porque no hago esto muy a menudo, porque no cuento esto en redes sociales y sobre todo meter curiosidad a la hora de que literalmente lo que va a estar en la clase es que no lo he compartido nunca y vas a flipar con lo que te voy a compartir. Es básicamente el vender la oportunidad que se están perdiendo si no van a la clase, un poco el coste de oportunidad. Y luego la fase número 4 es la de hype. Esta fase es cuando literalmente quedan 3 días, 4 días para el directo, es mostrar el detrás de cámaras de preparando el directo, pequeños spoilers incluso de la clase o pequeñas píldoras también de WhatsApp en formato audio o vídeo sobre qué es lo que les vas a contar en la clase, pero lo dicho, siempre dejándolo como muy high level, ¿sabes? Es decir, muy por encima para que la gente realmente tenga muchas ganas de al final mostrarse a la clase. Y así es como haces que una persona pase de que, bueno, sí, me ha apuntado, tal, estoy en esto, a que literalmente esté muy atenta y al final se acabe mostrando a el evento, que es al final lo que quieres. Luego nos vamos a el tercer punto, que aquí es donde entra ya lo que es el evento de conversión. Aquí lo que quieres es que se retengan y que vean hasta el final. Porque aquí en este tercer punto es ya el evento de conversión. Aquí ya hemos conseguido, te hago un repaso rápido por si te has perdido. Lo primero, hemos conseguido el contacto de las personas. Es decir, hemos conseguido que una persona pase de seguidor a lead, a una persona que realmente tiene mucho más interés sobre lo que realmente, pues, lo que estés enseñando como tal. Luego, ese lead lo hemos hecho, bueno, le hemos hecho una fase de calentamiento, por así decirlo, para que no solo esté preparado para comprar, obviamente, que es al final el punto de esto, sino que también quiera ir a la clase. Literalmente no se la quiera perder. Aquí es donde entramos a lo que es ya la clase o el evento, o como le quieras llamar como tal. Entonces, en esta fase número 3, lo que quieres es retención, retención, retención. No quieres que se te vaya ni una sola persona. Y eso es lo que quieres conseguir en esta fase. De hecho, con uno de mis clientes, que de hecho es justo el ejemplo este de las diapositivas estas que vas a ir viendo, son de uno de mis clientes en el mercado inglés, y conseguimos que literalmente nadie se fuese del directo, fue una completa barbaridad. Y bueno, es al final cuando sigues una buena estructura son cosas que suelen pasar, pero obviamente es normal que se te vaya alguna persona en ese sentido. Entonces, se basa en dos partes principalmente esta primera fase de retención como tal. La primera es la intro y es donde empieza el evento como tal. Hay 6 puntos, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que tienes que tener en cuenta en la intro. Para que te hagas una idea, la intro no debería ser más larga de 10, 15 minutos. Esto te lo digo porque en la intro normalmente es donde la mayoría de gente la caga más porque como tienes que hablar de ti y tal, al final, pues como a todo el mundo le gusta hablar de él mismo como tal, pues empiezas a enrollarte, que sí, he hecho esto, lo otro. La realidad es que a nadie le importa. La realidad es que aquí viene la gente a realmente aprender y ver qué es lo que tú tienes para ellos, que es lo más importante de esto. Entonces, esta parte lo he dicho, es corta y tiene que tener una buena estructura y que sea rápido sobre todo de ir pasando sobre esto y a partir de eso pasar a la parte de contenido. No quiere decir que la intro no sea importante, por cierto, porque parece que no esté siendo importante, pero la realidad es que es muy importante, pero tienes que hacerlo rápido, pero con los puntos clave que te voy a comentar ahora mismo. Entonces, lo primero de todo es el calentamiento previo que seguramente habrás visto muchas veces, que es básicamente ir preguntando cosas al chat para que que te respondan de dónde sois, me escucháis bien, tal, no sé qué. Básicamente para ir activando un poco el chat, porque lo bueno de los eventos de conversión es que como son live, tienes que aprovecharte de ese live y por lo tanto leer mucho el chat. Porque si no, en ese sentido o sea, estás desaprovechando todo el potencial que tienen los lives. La realidad es que lo más potente de los lives es que puedes interactuar con la audiencia y por lo tanto eso es lo que tienes que apalancarte. Por lo tanto, pues algo como, yo qué sé, esta diapositiva por aquí. ¿Desde dónde me ves? Escríbeme tu país y tu ciudad en el chat.
Y en ese sentido, pues vas leyendo alguna gente por ahí, Marcos, Miguel, tal, no sé qué, sobre todo leer el nombre es muy clave, más además, obviamente, la respuesta que ha dado como tal. Esto es básicamente los primeros 5 minutos para ir dejando que entre la gente como tal. Luego nos vamos a la autoridad. Este es un punto súper clave porque es cuando al final es cuando respondes porque deberías escucharme. Aquí la autoridad se puede dividir en 3 puntos principalmente y es resultados, ya sea tuyos y o de clientes, es decir, puedes mostrar los resultados tuyos o resultados de clientes y si tienes los dos, pues perfecto. Luego está el de posicionamiento, que sería, pues yo qué sé, si has salido en un periódico, si eres autor de un libro, si has salido en medios de comunicación, todo este tipo de cosas es lo que te da esta autoridad de posicionamiento. Y luego, una muy, muy curiosa, que sí puede ser muy, muy potente si la tienes, es autoridad de celebridad. Es decir, algo como estoy siendo mentorizado por Alex Hormozzi, que de hecho es verdad, de hecho estoy ahora mismo en una comunidad con uno de mis clientes, bueno, con 2 de mis clientes dentro de una comunidad, de una competición privada que está haciendo Alex Hormozzi, donde las comunidades que ganen más de 100.000 al mes en los próximos 6 meses, literalmente desde que estoy grabando este vídeo, pues básicamente van a una mastermind privada con él y van a dar varios premios más. Entonces, si tú te puedes apalancar de la celebridad de otra persona, es decir, tú lo que estás haciendo es autoridad transferida, por así decirlo. Es decir, estás teniendo a alguien que tiene mucha autoridad en su sector, como podría ser, en este caso, Alex Hormozzi, y tú te estás apalancando de su nombre para pues, conseguir que otras personas te perciban como mejor o como más autoridad en tu sector como tal. Entonces, eso sería la autoridad. Lo dicho, tiene que ser rápido esto. O sea, yo te recomiendo que si tienes los 3, sería de locos que puedas usar las 3. Si no, pues básicamente usa las que tú tengas, que es al final un poco la clave de esto. Luego, compromiso. Esto, sobre todo, ya lo verás que durante todo el evento de conversión, de webinar o como le quieras llamar, siempre es muy importante interactuar con el chat y sobre todo ir haciéndole este tipo de preguntas que son fáciles de responder, porque está comprobado y de hecho creo que se hizo un documental o algo así de una persona que consiguió que una persona se suicidara, si no me equivoco, simplemente haciéndole, bueno, ir elevando el nivel de preguntas que él estaba haciendo. Es decir, empezó por una pregunta que sea en plan, trato hecho, escríbeme sí por el chat. Es una pregunta que tiene muy poca fricción por el hecho de que es simplemente escribir un sí. Y a partir de eso, a medida que tú vas consiguiendo más síes de la audiencia, luego cuando tú le vayas a presentar la oferta y le vayas a decir, oye, ¿me compras? Ahí va a ser mucho más propenso que diga que sí. No quiere decir que te vaya a decir que sí, pero en ese sentido, si lo has hecho bien y has metido los compromisos que te voy a comentar en la estructura que te voy a comentar, va a ser muy clave porque la gente pues, va a estar mucho más propensa a decir que sí. Luego, nos vamos al siguiente punto, que sería el tema de manejar objeciones dentro de la introducción. Esto es algo que muy poca gente habla y es que la introducción, la realidad es que la puedes aprovechar para conseguir que la gente empiece a romper esas objeciones o esas creencias que tú quieres que rompan como tal para que al final te acaben comprando. Entonces, es algo como, esto funciona incluso si tienes esta objeción, uno, dos, tres. Esto funciona incluso si no tienes experiencia en el mundo online, tal, no sé qué. Básicamente este tipo de cosas que son las objeciones que tenga tu avatar, obviamente. Y esto, lo que me gusta a mí mucho hacer con clientes es hacer un quiz. Literalmente hacer un quiz con 5 frases como tal y la gente por el chat tiene que poner verdadero o falso. ¿Ves la importancia de hacerlo live? Porque este tipo de cosas no solo consigues literalmente romper las objeciones, porque ¿qué te crees que son las 5 frases? Son literalmente las 5 objeciones más comunes que tiene el avatar. Y en ese sentido, las pones en formato frase y la gente dice verdadero o falso. Y literalmente ya se están rompiendo la objeción ellos mismos por el hecho de que ya están poniendo si es verdadero o falso. Y de esta forma, pues luego tú les explicas el por qué o lo que sea rápidamente. Y así es como rompes objeciones de la forma más divertida posible. Y esto funciona muy, muy bien porque eso también activa muchísimo el chat, que es lo dicho, la clave. Luego el hook para el final, si te quedas hasta el final te voy a regalar X cosas, sobre todo es muy importante el regalar algo al final del directo para de esta forma conseguir retener la máxima cantidad de audiencia posible. Súper clave, súper, súper clave. Un regalo que no importa, o sea, no hace falta que digas exactamente qué es el regalo. De hecho, con la mayoría de mis clientes ni siquiera decimos qué es lo que vamos a regalar. Simplemente decimos, oye, quédate hasta el final porque el regalo que tengo hasta el final no lo voy a dar nunca más y básicamente es un regalo que vas a flipar, tal, un poco metiendo un poco de hype y sobre todo mucha curiosidad, que es lo más clave de todo, sobre todo, bueno, en cualquier tipo de marketing realmente. Y luego nos iremos al último punto de la introducción, que sería el sembrar la venta. Aquí es donde dejamos claro que al final del directo se va a abrir una oportunidad que no mucha gente va a tener acceso,
y que solo es para la gente que vaya más en serio y que se abrirá al final después de haber dado el regalo y tal, tal, tal. Bueno, a ver, no, realmente el regalo es lo último que das, pero básicamente es sembrar un poco la venta y hacer que la gente sea un poco consciente de que esto va a ser, bueno, que vas a ofrecer algo de pago como tal, porque ¿qué pasa? Que me he encontrado a varias gente que me llega por llamada y demás, que me comenta que es que, claro, he hecho webinars y demás y no me han funcionado tal, porque, claro, durante el webinar sí, todo muy bien, pero luego cuando vendo se me va todo el mundo. Eso es porque no has dejado claro que va a haber una oportunidad al final. Porque al final tú ten en cuenta que da igual el tipo de audiencia que tengas, da igual si es en inglés, da igual el nicho, que todo el mundo quiere cosas gratis, ¿vale? Entonces, si tú no dejas claro que para la gente que vaya más en serio, luego al final va a haber algo que bueno, que va a haber una oportunidad, no hace falta que digas ni siquiera que te voy a ofrecer al final algo, porque si no, eso suena como muy directo y sobre todo en la introducción no te recomiendo que seas muy directo por el hecho de que pues es como el calentamiento y estamos entrando un poco en calor para luego cuando entres en el contenido ir rompiendo y reconstruyendo creencias para que al final luego cuando ofrezcas, bueno, cuando hagas la oferta, que tenga mucho sentido y que al final la gente ya cuando esté caliente, cuando haya visto todo y demás, pues quiera comprar. Entonces en ese sentido simplemente déjalo sutil, simplemente el decir que va a haber una oportunidad y ya está, no hay nada más. Esa es la primera fase, que sería la de la intro, y lo dicho, tiene que ser rápida, tiene que ser literal, directa al punto, prácticamente frases individuales por cada uno de los puntos que te acabo de comentar, y a partir de eso pasar a la fase fuerte como tal, de la retención como tal, para al final luego pasar a las siguientes fases, que es la del contenido. Esta fase es obviamente la más importante porque es la gente, por lo que la gente se ha inscrito como tal. Entonces, eso no quiere decir que tengas que aportar valor y ya, sino que tienes que aportar valor de forma estratégica, como te voy a comentar ahora mismo, básicamente. Entonces, lo primero antes de pasar al contenido es hacer un poco una transición rápida antes de pasar a lo que es el contenido principal. Entonces, sería algo como, primero, la promesa, es decir, repetir la promesa para que la gente sepa por qué está aquí, que eso también es muy importante porque al final a la gente se le olvidan las cosas. Entonces, la promesa, ¿qué es lo que vas a conseguir? Y sobre todo si puedes poner ejemplos de clientes o lo que sea, como puede ser en este caso, genial. Porque esto lo que hace es, primero, la gente dice, vale, sí, estoy aquí por esto, me flipa, tengo muchas ganas de hacerlo, y encima, si te estoy mostrando un testimonio, dices, hostia, vale, o sea, estoy empezando a entender que este tío sabe y este tío tiene mucha gente que ha conseguido ayudar. Por eso también es muy importante tener testimonios para que realmente también te convierta mucho mejor el webinar. No quiere decir que sin testimonios no puedas hacerlo convertir, de hecho lo he hecho con varios de mis clientes, pero pues obviamente que si tienes más prueba social, pues va a ser más fácil. Y eso sería como tal. Entonces, lo dicho, esto es básicamente decir promesa. Esto es lo que vas a conseguir, igual que lo consiguió este tío, tal, no sé qué. Y ya está, rápido. Luego, el plan, ¿qué es lo que vas a aprender? Esto es exactamente los tres pilares que te voy a desglosar cómo tienes que estructurar el contenido para que tú veas cómo puedes aplicarlos por tu cuenta. Entonces, ¿esto es qué es lo que vas a aprender? Pues básicamente dices los títulos de cada uno de los pilares. Es decir, una vez que has dicho esto es lo que vas a aprender tal, 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 que consiguió ayudar a no sé cuántas personas pasar del punto A al punto B. Y es básicamente lo dicho, mostrar de nuevo prueba social. Al final, tú ten en cuenta que el webinar tiene que estar petado de, uno, compromisos, de estas tipo mini preguntas de que te diga la gente sí en el chat, que interactúen en el chat, eso son lo primero más clave. Y lo segundo más clave es tener mucha prueba social, tener petado prueba social por todos lados. Si te das cuenta, en la intro hay prueba social, en el contenido hay prueba social y, por supuesto, en la presentación de la oferta hay prueba social. Entonces, esas serían las tres partes que tienes que tener en cuenta antes de entrar en el contenido. Ahora, el contenido se divide, como te he comentado, en tres pilares, que es básicamente lo que presentas aquí en el plan, y se divide en tres pilares por el hecho de que siempre el número tres lo recordamos mucho más fácilmente que cuatro, cinco, seis o siete cosas, o más de tres es como que nos cuesta recordarlo, es simplemente algo mental. Entonces, te recomiendo muchísimo que lo dividas en tres pilares. Si tienes más cosas de las que quieres hablar en tu clase o en tu webinar o en lo que sea que hagas, te recomiendo que las agrupes en tres. Porque, o sea, al final siempre todo se puede agrupar en tres. Por lo tanto, si las agrupes en tres, va a ser mucho más fácil para que la gente lo pueda digerir y también te va a ser más fácil seguir la estructura que te voy a comentar. Entonces, cada uno de los pilares del contenido que te voy a comentar ahora se tiene que dividir en contexto, estrategia, visión, proof y compromiso. Vamos a ir uno por uno. El primer punto, en cada uno de los pilares, estoy hablando, el primer punto es el contexto.
Aquí es donde dices pues, el título del punto que sea que estés explicando y dices qué es decir, el resultado tangible en una frase, que sería básicamente el titular como tal de cada uno de los pilares. Pues en este caso, pues ¿por qué publicar más no te va a conseguir más clientes, por ejemplo? Y en ese sentido dices por qué es, que es básicamente el título. Y ahora, ¿por qué importa? Es decir, ¿cuáles son los beneficios de conseguir ese resultado? Porque aquí has dicho el resultado tangible que tú les vas a dar en esta clase y aquí les dices por qué importa ese resultado. Porque mucha gente solo dice el resultado, es decir, sí, vas a conseguir 10.000 euros al mes. Ya, pero ¿cuál es el beneficio del beneficio? ¿Cuál es el beneficio de conseguir 10.000 euros al mes? Pues el beneficio es que vas a poder tener libertad financiera, de tiempo, de espacio y de todo eso. Entonces, tienes que decir las dos formas. Es decir, tienes que decir el resultado que la mayoría de gente quiere y luego el beneficio de conseguir ese resultado, que eso lo sabes según tu avatar ideal. Es decir, porque depende de qué persona, pues le importa más conseguir 10.000 euros al mes para viajar y otra gente le importa más para, yo qué sé, cualquier otra cosa, comprarle una casa a sus padres o algo así. Entonces, es importante que sepas muy bien a quién te estás dirigiendo, porque cada nicho pues, tiene su propio avatar y su propio avatar tiene distintos objetivos, como es obvio. Luego nos vamos a la parte de la estrategia, que es básicamente qué involucra. Es decir, el punto que tú les vas a explicar, qué es lo que involucre, cuáles son el paso a paso o, como te comento aquí, el paso a paso o criterios que tienes que tener en cuenta para conseguir este objetivo. Aquí es donde se mete la parte de contenido, por así decirlo, fuerte, que sería la de valor, pero la realidad es que tienes que tener en cuenta que esta fase es más mostrar el qué, no el cómo. Esto es lo más clave de los webinars como tal. Tienes que mostrar el qué, no el cómo. Tienes que mostrar qué es lo que tienes que hacer, pero no decirle exactamente cuáles son los botones que tiene que clicar, por así decirlo. Entonces, la realidad es que esta fase de estrategia puedes dividirla. Bueno, puedes estructurarla ya sea en un paso a paso, es decir, vale, tienes que hacer esto, esto, esto y esto en un formato paso a paso, o en criterios, que sería básicamente cuáles son los criterios que tienes que tener en cuenta a la hora de conseguir X, que sería el punto del que estés hablando como tal en ese punto en específico. Entonces, lo dicho, este es el punto donde ofreces valor de forma tangible, como si fuese de forma estratégica, para que la gente se haga una idea de cómo es que puede aplicar esto. Y sobre todo esto te recomiendo muchísimo que lo apliques con ejemplos de clientes como tal, o con ejemplos, literalmente hacer un ejemplo en vivo o una cosa así, porque la gente ve cómo lo haces o la gente ve cómo alguien lo ha conseguido y eso les motiva a luego querer hacerlo ellos y que luego cuando les vendas, pues al final sean mucho más propensos a que te acaben comprando. Esa sería la parte de estrategia, que es básicamente qué es lo que involucra. Se puede dividir en un paso a paso o en criterios distintos. Luego nos vamos a la parte de visión, que es básicamente hacer future pacing, que es hacer que tomen acción en su mente mediante preguntas. Es como que te imaginas lo fácil que es hacer esto y te imaginas cómo... Que aquí es básicamente que aquí es básicamente hacerles que se imaginen qué es lo que sería su vida o cuáles serían sus resultados si aplicasen lo que les has mostrado en la parte estratégica, lo que les has mostrado en la parte de estrategia como tal. Entonces es simplemente hacer un future pacing rápido. Luego nos vamos al proof, que lo dicho, es súper importante tener proof por todos lados, es mostrar lo que es posible si aplicas esto. Es decir, pues básicamente, sobre todo trata de buscar testimonios o resultados que tengan que ver con el punto del que les estás hablando. Eso es lo más potente. Porque al final, si tú estás hablando, yo qué sé, de lanzamientos, por ejemplo, yo de hecho el proof que te he mostrado por aquí, la mayoría de estas capturas son de lanzamientos que hemos hecho con clientes. Entonces, por eso te las muestro. O sea, en ese sentido, si te estuviese hablando de recurrencia o de churn o de algo que tenga que ver con MRR, pues te mostraría más MRR. Por eso, en ese sentido, trata de buscar siempre la proof que te beneficie más según el punto que estés explicando. Y luego, por último, nos iríamos al compromiso. De nuevo, compromiso. Ya te he dicho que iba a salir varias veces. Y aquí es básicamente hacer que se comprometan a que van a tomar acción en lo que les acabas de enseñar. Para de esta forma que realmente se acostumbren a que realmente tú les vas haciendo preguntas para que tomen acción, tomen acción, tomen acción. Y de esta forma lo que haces es que luego cuando llegue la parte donde tienen que tomar acción realmente y es la que más te interesa a ti, que es cuando acabas vendiendo, pues que al final tomen acción también, como le has estado diciendo, por todo el webinar. Ahora nos vamos a uno de los puntos que más le cuesta a la gente, que es pasar de enseñar a pasar a vender. Esta es lo que se llama la transición y es donde la mayoría de gente la caga. De todos los webinars que he visto, es donde la mayoría de gente lo hace mal por el hecho de que no saben lo que te voy a comentar en este vídeo. Porque la realidad es que la mayoría de gente dice,
Vale, sí, os he explicado todo esto. Vale, ahora tengo mi oferta aquí, la podéis comprar aquí y listo. Y eso obviamente no funciona, porque estás pasando de literalmente estar enseñando, aportando un montón de valor, a literalmente vender sin un puente entre medio. Por eso he puesto esta imagen aquí de un puente, porque es la clave de todo. Es donde pasas de estar reteniendo a la gente, al final que esa retención, que esos ojos que te están viendo, se conviertan en dinero. Pero antes de que pase esto, tienes que hacer una buena transición, porque si no la gente no es como que no puedes hacer ese cambio tan brusco de enseñar a vender. Por lo tanto, lo que tienes que aplicar son estos 3 puntos de la transición que son los más claves del mundo, y esta información me ha costado bastante dinero conseguirla, así que espero que la apliques muy bien porque esta información literalmente la he sacado del mentor de Alex Hormozi en cuanto a webinars, el que le ayudó literalmente con el último webinar de 100 Million Money Models de su último libro. Le ayudó el mentor que te voy a comentar y básicamente su mentor hace exactamente lo que te voy a mostrar, así que simplemente sigue esto, copia y pega. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacer un recap de todo lo que les has dicho durante todo el webinar. Esto es lo que él llama 60 minutos en 60 segundos. Esto es súper clave, de verdad. O sea, esta información es muy, muy clave. Entonces, lo que haces aquí es anclar el valor del contenido que les has dado de forma gratuita y es básicamente una slide de esto es lo que hemos cubierto hasta ahora en todo el webinar como tal. Y sobre todo es muy importante esta palabra de hasta ahora. Porque ¿qué pasa? Que mucha gente igual hace este recap, pero ya es como que parece que el webinar se va a acabar. Y eso es lo que no quieres que pase, porque si no, lo que pasa es que la gente dice, ah, vale, esto ya se ha acabado, tal, no sé qué, y se va. Y ahí es donde pierdes un montón de gente que al final no te llega al pitch, que es el último punto que te voy a comentar. Entonces aquí lo que haces es básicamente resumir cada uno de los puntos que les has dicho en una única frase. Ya está. O sea, son 60 minutos en 60 segundos. No quieres que sea más que esto. Entonces, simplemente resumir todo lo que has cubierto hasta ahora, es importante esa palabra, y luego te vas al siguiente punto, que es la clave de todo, que es el momentum de síes. Son preguntas fáciles de responder y que al final se responden literalmente con un sí. De esta forma, lo que haces es, de nuevo, anclar el valor que les has dado de forma gratuita para que la gente valore y realmente se meta en la cabeza y entienda que la cantidad de información que les has dado de forma gratuita es una completa barbaridad. ¿Para qué? Para activar esa ley de reciprocidad y que de esta forma estén mucho más preparados para al final que te acaben comprando. Entonces, el momentum de síes es literalmente decir unos de 3 a 6 preguntas, literalmente seguidas, para que la gente diga sí, 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 para que se llene el chat de síes. Y en ese sentido, es cuando pasas al último punto de la transición, que son las dos opciones. Aquí es cuando dices algo como, pues cuando estaba preparando esta clase, tuve 2 opciones posibles. La primera era simplemente pues, que te ofrezco todo este valor y dejarte por tu cuenta a que lo apliques y que al final que vayas al mundo real y que te pegues palos y que al final te equivoques y demás. Y la segunda opción es yo realmente tomar más compromiso y más responsabilidad en tu éxito y darte un camino paso a paso que tú puedas seguir con mi ayuda para que al final progreses mucho más rápido. Y es básicamente luego lo que puedes decir es preguntarle al chat qué opción prefieren o como hizo por ejemplo Alex Hormozi en este caso que fue el libro de 100 Million Leads, su segundo libro, el Leads, el de azul. El azul es literalmente decir me he encontrado estas 2 opciones, lo que te acabo de comentar, y al final en lugar de preguntarle al chat, lo que él hizo es yo escogí la segunda opción y cuando te explique lo que te voy a comentar ahora mismo entenderás por qué la escogí o algo así, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, lo que haces es literalmente decirle, oye, esto es lo que he preparado para ti, déjame que te lo muestre como tal. No le pregunto al chat por el hecho de que era un evento muy, muy masivo y realmente, o sea, te recomiendo que hagas la de Alex Hormozzi, más que nada porque dependiendo de en qué caso, igual te puede entrar un troll al directo y que te empieza a spamear en el chat en plan, la primera opción, la de hacerlo solo, tal. Y más que nada eso te puede joder las vibras y sobre todo las vibras en un directo es súper importante, es decir, tu energía dentro del directo, es decir, cómo estés comunicando, cuál sea ese tono de voz que tú estás usando es súper clave. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de mensajes o lo que sea te pueden joder todo el mood y sobre todo ahora que vamos a entrar en el pitch no te interesa en lo absoluto que pase eso. Entonces, así es como se cierra la transición. Y la transición, lo dicho, es algo muy, muy rápido. Son 3 puntos que son muy, muy clave para realmente hacer esta transición bien y a partir de eso es cuando puedes pasar al pitch. Ya cuando convertimos a lo que es la atención en dinero como tal. Entonces el pitch
tiene varios puntos de los que te voy a hablar ahora mismo y es muy importante que sigas este paso a paso, igual que lo que todo te acabo de mostrar. O sea, la realidad es que simplemente tienes que seguir el paso a paso que te he mostrado para realmente conseguir resultados algo parecidos a estos. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta en lo que es el pitch es introducir la oferta. Es decir, ya has hecho el trabajo de la transición, de quiero escoger la segunda opción porque vais a flipar con lo que acabo de preparar, tal, no sé qué. Y aquí es donde introduces la oferta. Es decir, pues os introduzco o os presento X, el nombre de lo que sea que les vayas a ofrecer. Y entonces, ten en cuenta que no es solo decir X, sino también decir el benefit statement, que es básicamente la frase de beneficio clara del punto A al punto B. Es decir, si estás vendiendo, yo qué sé, algo de fitness, que siempre es muy fácil, pues el programa, no sé, algún nombre, es igual, de 0, no, de 100 a 80 kilos, yo qué sé, algún nombre así raro, ¿no? Entonces, luego, cuando dices ese nombre, el nombre de tu oferta, te presento X oferta, y luego es como el subheadline, por así decirlo, el subtitular sería el programa paso a paso o la forma más simple y rápida para conseguir pasar de 100 kilos a 80 kilos en 8 semanas, por ejemplo, yo qué sé. Alguna cosa así, que es básicamente la promesa principal de tu oferta, que ese sería el beneficio de esa oferta del nombre, porque al final la realidad es que si tú dices simplemente, te presento X, el nombre de tu oferta, la gente dice, vale, pero no me dice nada, ¿sabes? Porque es simplemente un nombre y la gente no lo identifica, no es como una marca que sí que se entiende, sino que es un nombre que probablemente la gente no lo haya escuchado nunca. Entonces es importante el linkearlo, el conectarlo con lo que es ese beneficio. Entonces, ten en cuenta que es eso, a nadie le importa tu oferta, solo le importa el beneficio o el resultado que tu oferta les dé. Por lo tanto, es importante el beneficio. Luego, nos vamos a los entregables y los beneficios también, de nuevo, lo mismo de antes. Va a pasar lo mismo, que a medida que vayas diciendo los beneficios, o sea, los entregables que tiene tu oferta, tienes que linkear cada uno de los entregables con el beneficio que la gente quiere. Es decir, no vale con decir, sí, te voy a dar un programa de 8 meses que te va a ayudar mucho, tal. No, tienes que decirle, este programa está dividido así, tiene tantos módulos, tal, no sé qué, para que consigas ta, 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 para que consigas el resultado que quieres. No es simplemente, sí, mira, tienes un módulo de tal y ya está. No, tienes que decir, este módulo te va a servir para conseguir esto. Este módulo te va a servir para conseguir esto. Esto es súper importante entenderlo porque esto es lo que la mayoría de gente hace mal en cuanto a cómo estructura los entregables, tanto en copy de landing page o en cualquier otro tipo de cosas, y es que dice simplemente curso completo de 60 horas. A nadie le importa que sean 60 horas. De hecho, incluso la gente dice, joder, vaya tostón, ¿sabes? Entonces, lo que tienes que decir es curso completo de 60 horas para que consigas el resultado que sea que quiere conseguir la gente en tu nicho. Es súper importante esto, porque si no, la gente va a decir, sí, vale, me das un curso de 60 horas, pero ¿para qué? ¿Para qué? Siempre pregúntate eso, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y siempre, cuando digas el entregable, es decir, un curso de tanto, ¿para qué? O sea, le añades ese para qué consigas ta, 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 ta. Y en ese sentido, como haces esta presentación de los entregables, es lo que se dice el stack de la oferta. Es decir, primero dices el primer beneficio como tal de tu oferta, lo explicas, dices que mira cuántos testimonios tengo, mira lo que ha conseguido la gente que ha aplicado esto, y luego, cuando vayas a presentar el segundo bullet point de tu oferta, reestaqueas la oferta. Es decir, dices, no solo te vas a llevar el primer punto que hayas acabado de presentar, sino que también te vas a llevar este punto. Y luego es cuando lo presentas el segundo punto, y luego cuando vayas a presentar el tercer punto, haces exactamente lo mismo. Es decir, no solo te vas a llevar el punto uno de la oferta, no solo te vas a llevar el punto 2, sino que también te vas a llevar el punto 3. Explicas el punto 3 y así todo el rato. Ir reestaqueando, como te pongo aquí abajo, la oferta para que la gente vea cómo se va estaqueando el valor y se va añadiendo más cosas encima, porque si no a la gente se le olvida. O sea, tú cuando estás en el punto número 4 a la gente ya se le ha olvidado cuál es el punto número 1 que les has dicho, entonces es importante hacer este restack para que a la gente no se le olvide y que realmente vea el valor de esto como tal. Y ahora nos vamos al anclaje de precio y al final luego el precio real. Aquí es donde básicamente dices el valor total de esto, que en ese sentido lo que te recomiendo es básicamente que estudies qué es lo que por cuánto se está vendiendo esto ahí fuera, dependiendo de cuál sea, igual tu competencia no, pero el hecho de, por ejemplo, en cosas físicas, por ejemplo, si un cliente que tengo tiene una comunidad sobre idiomas, sobre aprender inglés,
Y lo que jugamos ahí es con academias tradicionales. Es decir, le tiramos piedras a los enemigos que serían esas academias tradicionales. Entonces, una academia tradicional te costaría tanto. Y luego también un profesor individual te costaría tanto, tanto, tanto. Y ahí es donde, como estaqueas ese valor, estaqueas literalmente precios reales a los que se están vendiendo cosas parecidas a los que le vamos a ofrecer. Y básicamente estaqueamos ese valor ahí y les dejamos claro que ese no va a ser el valor de lo que les vas a ofrecer como tal. Aquí vamos a anclar todavía más el valor con preguntas if all, que serían preguntas como si esto que te acabo de presentar, si este programa te ayudaría a conseguir objetivo deseado que la gente tenga, ¿merecería la pena? Y así haces como 3 preguntas de este tipo, en plan, ¿merecería la pena? Si esto te ayudara a conseguir este tipo de objetivo, ¿te merecería la pena? Y luego, cuando te hayan dicho que sí, que lo he dicho, estos son microcompromisos como te he estado comentando durante todo el directo, o sea, durante todo, bueno, sí, durante toda la clase como tal, durante todo el vídeo te he estado comentando que es súper importante los compromisos, para que luego, pues te digan que sí, como te han dicho que sí 20 veces, 30 veces, incluso más si quieres, pues luego cuando llegue el tema del precio y cuando llegue el CTA, pues que sean mucho más propensos a decir que sí. Y como es en la imagen, la clave de esto es, no te voy a cobrar el dinero que te he dicho aquí, que sería el tema del valor total, sino que te va a quedar por un precio mucho menor y como ves en la foto, pues es un dólar grande que representaría mucho dinero y un dólar pequeño que representaría pues el precio de tu oferta, que en comparación a lo que le has dicho es mucho menor. Y eso es anclaje de precios, es muy, muy básico, pero es muy importante. Luego, presentamos los bonuses y presentamos los bonuses después del precio por el hecho de que de esta forma hace que los bonuses parezcan gratis, porque tú ya les has dicho que el precio de tu oferta core, sin tener en cuenta los bonuses, es este. Y ahora es cuando le presentas literalmente los bonuses. Y aquí es como que los bonuses ya es como que aparecen fuera del precio y es como que te los llevas gratis. Es algo psicológico que es muy, muy potente. Y sobre todo la clave en esto es dar un bonus de acción rápida para esas personas que estén en directo y de esta forma, pues al final acabar convirtiendo a mucha más gente en el propio directo para que, pues obviamente, salga mucho mejor y las conversiones sean positivas como tal. Luego, manejo de objeciones como tal. Lo mismo de antes, estamos ya llegando al final de lo que es el pitch. Manejo de objeciones para que al final la gente tome acción, recordando también lo que son los bonuses y también recordando ahora lo que es la urgencia o la escasez de que esto no va a estar disponible para siempre, de que este día cerramos o de que este día cierran los bonuses, que los bonuses van a desaparecer o que este día vamos a subir el precio, dependiendo de qué urgencia estés usando. O escasez sería solo tenemos 10 plazas disponibles. Sí, básicamente sería, porque al final, si, para que te des cuenta de la diferencia por si no la sabes, urgencia tiene que ver con tiempo limitado. Es decir, en este día, a esta hora, pasa algo. Es decir, sube el precio, cerramos o algo así. Y luego escasez tiene que ver con cantidad limitada. Es decir, solo tenemos 10 plazas disponibles, cuando lleguemos a 100 miembros el precio sube, ese tipo de cosas. Y luego cerramos con preguntas y respuestas para al final seguir manejando objeciones. Es simplemente seguir manejando objeciones, lo único que en directo, que también es lo más potente de hacer este tipo de eventos uno a muchos, que de esta forma te permite literalmente, es como hacer una llamada de ventas, pero uno a muchos, en lugar de hacer uno a uno, que sería una llamada de ventas normal, es hacer una llamada de ventas uno a muchos y de esta forma lo que te permite es resolver las dudas que una persona te ha puesto en el chat, que seguramente otra persona que está en el directo también pensaba esa duda y eso hará pues que más gente convierta como tal. Y eso es la parte del pitch. Y ahora nos vamos a la última parte, que sería lo que es la postventa. Es decir, una vez que ya has cerrado el directo, que ya has hecho todo el directo, que ya has convertido a parte de esa audiencia, que ya te estaba viendo en directo, aquí es cuando rematamos a toda esa gente que ya teníamos en los grupos de WhatsApp en los que hemos estado calentando, para al final acabar convirtiendo a la máxima cantidad de audiencia posible. Y esto, la mejor forma de hacerlo, aparte de obviamente seguir metiendo urgencia, escasez y demás, es metiendo bonuses extra, que hay 3 tipos de bonuses, que son los que te voy a comentar ahora mismo, para al final hacer que la gente actúe ahora y que no lo deje para el siguiente lanzamiento que vayas a hacer. Entonces, son 3 bonuses. El primero es el bonus de acción rápida. Este es el que te he dicho aquí, pero este bonus únicamente está disponible en el live. Y este bonus de acción rápida es básicamente un bonus que está disponible en las primeras 24 horas que está abierta la oferta. De esa forma consigues ese pico de ventas en las primeras 24 horas. Luego, para mantener ese pico, esta es la clave. O sea, al final lo bueno de los bonuses es que lo bueno, si haces bonuses que realmente rompan objeciones específicas que igual te has encontrado en el directo,
haces que más gente convierta por el hecho de que estás resolviendo exactamente la objeción que ellos tenían en el directo. Por eso estos bonuses me gusta mucho reservármelos para después de la clase y después de la clase literalmente crearlos, que no quiere decir que los tengas que crear, simplemente tienes que anunciarlos y luego más adelante puedes crearlos, no tienes por qué tener todo construido, eso es importante que lo tengas en cuenta. Pues cuando tengas estos bonuses, luego, después de la clase, vas a ver que muchas preguntas se repetían o que había una objeción que no habías acabado de cerrar bien, pues para eso sirven estos bonuses, para romper objeciones y que de esta forma esa objeción que la gente tenga la rompas con un bonus exclusivo de contenido específico, de plantillas o de cualquier tipo de cosa que hace que la gente actúe. Entonces, el primero es el bonus de acción rápida las primeras 24 horas. El segundo es un bonus sorpresa a mitad de carrito abierto para de esta forma seguir convirtiendo a más gente. Porque al final lo que pasa es que, como funcionan lo que son las ventas, a ver si lo puedo escribir por aquí. Vale, no, no puedo escribirlo. Como funcionan las ventas, básicamente, es que en los primeros días del webinar, en el día del webinar, conviertes mucho. Es decir, conviertes a un pico de gente bastante bestia. Luego, en los días durante, antes de cerrar carrito, normalmente baja bastante. Y luego, en los últimos días de carrito abierto, pues también vuelve a subir y acaba haciendo otro pico más. Y así es como funciona realmente cualquier lanzamiento. O sea, el día del lanzamiento hay un pico, durante pues van entrando ventas, pero no es tan pico como este, y luego el último día, por el tema de la urgencia, la escasez y todo eso, acaba convirtiendo también mucha más gente. Entonces, para que el durante sea alto y que no sea ese bajón tan bestia hasta que luego llega el último día, lo que haces es meter bonus sorpresa como este que te acabo de comentar. Entonces, es básicamente un mismo bonus, o sea, la realidad es que el contenido principal es el mismo, pero es un bonus sorpresa que metes a mitad de carrito abierto para seguir convirtiendo. Y luego estaría el último bonus, que es el bonus de última hora, para al final acabar de potenciar ese pico que sucede el último día del carrito abierto, que siempre sucede como tal, pero pues para potenciarlo muchísimo más, metes un bonus extra para que al final la gente acabe entrando. Así que así es como puedes imprimir dinero literalmente en 14 días, 21 días, incluso menos de esto. He tenido lanzamientos que han durado literalmente 5 días de captación y luego la fase de postventa otros 7 días y literalmente hemos conseguido generar mucho, mucho dinero. Por eso se llama el sistema de inyección de cash. Con esto, literalmente con lo que te acabo de explicar, he conseguido generar $114.000 en lo que llevamos de 2026. Y espero que lo apliques, espero que realmente te haya servido este vídeo. Y si realmente quieres que yo aplique esto contigo o que literalmente yo te lo aplique por ti, me puedes agendar una llamada por aquí abajo o puedes escribirme por Instagram. Y si realmente te ha molado este vídeo, dice YouTube que este vídeo te va a encantar.